Hola, es un gozo para mí el poder saludarte este día y mi deseo es que tengas paz y que tengas bienestar espiritual, emocional y físico junto con tu familia, con tus seres amados. Porque esta es una realidad que la mayoría de las personas no están experimentando hoy en el mundo. No se pueden conectar con el bienestar espiritual, emocional y físico por causa de la realidad que están abrazando. Y esta realidad está sujeta a todo lo que el mundo está imprimiendo a sus almas, es decir, el dolor, la desesperanza, la angustia, la incertidumbre de no saber qué será el día de mañana. Pero hay algo maravilloso que yo encuentro en la Biblia y es que la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. Aquí hay dos condiciones que aquellos que queremos conectarnos con el lugar de donde proviene este bienestar espiritual, emocional y físico, debemos reunir, y es primeramente cuando habla de justos, es a aquella persona que está buscando fervientemente en Dios todas las respuestas, que busca una relación con Dios a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y segundo, que debemos de tener fe, porque como dice la Biblia también, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que solamente a través de la fe es que podemos conectarnos con el lugar de donde procede todo nuestro bienestar, que es integral, espiritual, emocional y físico. De modo que cuando hablamos de la fe, entendemos que es un puente entre dos realidades, la realidad espiritual y la realidad física. La realidad espiritual es de donde proceden todas las cosas que podemos ver y palpar en este mundo. Y esta realidad material es donde Dios nos puso para experimentar la vida, para experimentar la existencia finita. Es decir, que si queremos trascender a esta realidad y abrigar, abrazar una realidad que está más allá de todo lo que nos plantea este mundo, debemos de tener fe. ¿Y qué es la fe? Tal y como nos lo dice la palabra de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esta traducción dice así: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Aquí nos está diciendo claramente que hay dos realidades y que a través de la fe nos conectamos con esa realidad, con ese mundo donde está la voluntad de las voluntades, la voluntad de Dios. Y que este mundo es el mundo del emuná, es decir, de la fe. Emuná es la palabra hebrea que se traduce en la Biblia como fe. De modo que nosotros vivimos en el mundo de la fe y a través de la fe misma nos conectamos con el mundo de la voluntad de Dios. De allí que cuando tomamos conciencia de que hay dos realidades y que en esta realidad solo podemos vencer sobre las dificultades y sobre todas aquellas cosas que nos afligen en este mundo a través de la fe, a través de conectarnos con la realidad que hace posible lo imposible en este mundo. Aún así, encontramos que el hombre natural, que es como define la Biblia a el hombre que no tiene una conexión espiritual con Dios, que él, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, por su racionalización de la realidad de este mundo, y de sus conceptos de cómo debe de funcionar, él puede conseguir todo lo que anhela, todo lo que se propone, apartado de Dios. Pero nosotros podemos ver y entender que el resultado de esto es catastrófico para aquellos que perseveran en ello. Y es que una persona puede conseguir dinero,
puede conseguir títulos, fama, renombre, pero como lo hemos visto incontables veces, esto no es suficiente. Las personas se derrumban, las personas no pueden llenar con esto el vacío interior. Entonces viene la aflicción, viene la desesperanza, viene la depresión y muchos han terminado suicidándose a pesar de haber alcanzado dinero, fama, renombre en este mundo. De modo que eso nos muestra una cosa, que solo hay un camino por el cual podemos conectarnos con las realidades que están más allá de este mundo y que nos llevan a experimentar una genuina paz, un verdadero bienestar espiritual, emocional y físico. Y a propósito de cómo nos conectamos a través de la fe con la voluntad de Dios, hay dos relatos que están entrelazados que me fascinan mucho. Eso los encuentro en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5. A partir del versículo 21 nos narra algo que realmente nos deja tres enseñanzas, o una enseñanza de tres realidades, de tres verdades que podemos encontrar aquí. Y lo primero es que dice así: cuando Jesús volvió a la otra orilla del lago en la barca, mucha gente se reunió junto a él a la orilla del lago. Llegó uno de los dirigentes de la sinagoga que se llamaba Jairo. Cuando vio a Jesús, se arrodilló ante él y le rogaba mucho: mi hijita está a punto de morir. Te pido que vengas y coloques tu mano sobre ella para que se mejore y siga con vida. Jesús se fue con él y mucha gente lo siguió. La gente apretujaba a Jesús por todos lados. Y había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. Aquí está la historia de dos personas que están viendo cada uno una realidad que les está rodeando. El primero es un dirigente de una sinagoga. Imaginen, un hombre conocedor de la ley, un hombre practicante de una religión, pero que tiene que romper con esos paradigmas, con esas estructuras mentales que ha traído la religión a su vida, para poder entender que a través de un milagro, de algo que va más allá de la racionalización de cómo debe funcionar a través de la religión, porque los judíos y la ley judía tenía muchas leyes estrictas acerca de la sanidad. Eso lo podemos leer en el libro de Levítico. Pero aquí el hombre tiene que romper toda esa estructura mental de su religión y venir y postrarse delante de Jesús. El solo hecho de postrarse delante de Jesús ya es un acto que rompe con esas estructuras religiosas y que lo lleva a él a comprender a través de una necesidad, claro está, a través de algo que ya se salía de sus manos y del manejo de sus conceptos preestablecidos a través de la religión, de cómo debía acercarse a Dios. Él se postra ante la provisión de Dios, ante el camino que nos acerca a Dios, ante aquel que es el autor y consumador de la fe. Se acerca, se postra delante de Él con fe, creyendo que Él le puede sanar, es decir, que rompe con esa realidad que lo rodea para abrigar una nueva realidad, y es que Jesús es el único que puede traer una respuesta a su vida en ese momento. Por otro lado, la mujer es una mujer que lleva muchísimos años enferma, 12 años padeciendo de un flujo, y recordemos que según las leyes levíticas, una mujer que tenía flujo era una mujer inmunda, es decir, una mujer repudiada, una mujer que no podía convivir en sociedad, tenía que estar apartada. Sin embargo, esta mujer se sobrepone a ese prejuicio social y religioso y va en medio de las multitudes a buscar
de Jesús. Lo que quiere decir que, como esta mujer, muchas veces nos estamos gastando toda una vida y todo lo que tenemos abrazando una realidad, tratando de resolver los problemas en nuestras fuerzas, con nuestros propios recursos, hasta el momento en que se agotan y ya no nos queda sino mirar de una manera vertical. Es decir, todo el tiempo estamos mirando lo que nos ve, el horizonte. Horizontalmente estamos viendo nuestro mundo y pensando que nosotros tenemos el control de esto y que podemos solucionarlo. Pero llega el momento en que nos gastamos todos nuestros recursos, y esos recursos pueden ser espirituales, emocionales, físicos, materiales. Cuando llega ese momento, ese instante en que decimos, yo no puedo, hazlo tú, entonces es cuando se abre la puerta, el camino. Y a propósito de esto, la segunda verdad que encontramos aquí es que en medio de la oposición del mundo racional podemos encontrar la puerta que nos conecta con la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Continúa el relato. La mujer oyó hablar de Jesús, pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar, sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. Entonces en ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Se detuvo y dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Los seguidores le dijeron, hay tanta gente empujando y tú preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y contó la verdad. Luego Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Lo que hizo esta mujer fue abrirse paso en medio de la oposición del mundo. Quizás muchas personas están encontrando en este mundo oposición para practicar su fe genuinamente, y quizás esta oposición también está dada por esos paradigmas religiosos que se imponen en la sociedad y que muchas veces te dicen, no, es que Dios no obra así, es que según la Biblia Él obra así y Él obra así. Pero si Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y si el mundo donde habita Dios, el lugar, la dimensión donde habita Dios, es el lugar donde está su voluntad, Él puede hacer como quiere en este mundo. Está claro que la Biblia es nuestro manual de vida y que está claro que debemos obedecerla, pero hay muchas cosas que Dios obra que se escapan a nuestra racionalización de cómo debe Él obrar un milagro en este mundo. Y esa mujer se libera de todas aquellas cosas que la ponen al margen de un milagro, de todas aquellas cosas que se interponen entre ella y la voluntad de Dios, los paradigmas, los prejuicios sociales y religiosos, las multitudes que muchas veces a tu alrededor te están diciendo, no, ¿para qué vas? ¿Para qué pides a Dios? Busca la ciencia, busca el médico. Pues claro que debemos de buscar el médico, que Dios ha dado la ciencia para que podamos ser sanados de nuestras enfermedades también. A través de la ciencia Dios ha levantado hombres con mucha sabiduría que han encontrado curas, que han encontrado tratamientos para las enfermedades. Pero aún a pesar de ello, esto no debe de ser un obstáculo para que busquemos la voluntad de Dios de ser sanados, de ser restaurados, de ser salvos de todas aquellas cosas que representan peligro para nuestra integridad en este mundo. La mujer se sobrepone a toda la multitud que había, buscó en medio de esa multitud, en medio de este mundo, ella halló una puerta para ingresar, para estirar su mano y para tocar el manto de aquel que representaba la sanidad de su alma, la sanidad de su cuerpo. Bendito sea el Señor, porque en Jesucristo podemos encontrar una puerta que nos hace ingresar a la dimensión donde está la voluntad de Dios y podemos ser sanos y totalmente restaurados en toda nuestra manera de vivir. Y lo tercero que encontramos aquí es que Jesús
es quien nos conecta con una visión de lo celestial. Él es quien nos enseña la diferencia entre una visión terrenal y una celestial. Continuemos leyendo. Cuando Jesús estaba todavía hablando, llegaron mensajeros desde la casa del dirigente de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús no les hizo caso y le dijo al dirigente de la sinagoga: no tengas miedo, solo cree. Jesús permitió que solo Pedro, Santiago y su hermano Juan lo acompañaran. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente que estaba llorando y lamentándose mucho. Jesús entró y les dijo: ¿por qué tanta confusión y llanto? La niña no está muerta, está dormida. La gente se burlaba de él, pero Jesús los hizo salir a todos y entró solo con los padres de la niña y con los que lo acompañaban. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: óyeme pequeña, levántate. Al instante, la niña, que tenía 12 años, se levantó y empezó a caminar. Todos quedaron completamente atónitos. Jesús dio órdenes estrictas de que no le contaran a nadie lo que había ocurrido. Luego les ordenó que le dieran de comer a la niña. Todos se reían porque Jesús dijo que la niña estaba durmiendo. La visión celestial de Dios es que todos estamos vivos y que cuando experimentamos la muerte simplemente estamos durmiendo. En Apocalipsis dice la palabra de Dios: bienaventurados de aquí en adelante los que duermen en el Señor, porque ellos descansarán de sus obras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De manera que la visión de Dios es que en este mundo, a pesar de las realidades que nos rodean, no perecemos totalmente si nuestra confianza está puesta en Dios. Jesús dijo: el que aún vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y esta es una verdad que realmente nos enseña de que la visión de lo celestial es más grande y verdadera que la visión que tenemos nosotros de nuestra realidad, que muchas veces nos aferramos a nuestras realidades, las abrazamos y tenemos en ellas ese aferramiento, porque la naturaleza humana es el aferrarse a cosas, el aferrarse a personas y el aferrarse a los momentos y a las realidades que está viviendo, de manera tal que por esto sufrimos. Pero cuando logramos desligarnos de esta realidad y aferrarnos por medio de la fe a la realidad y a la visión celestial, entonces tenemos en nuestra vida paz y tenemos bienestar espiritual, emocional y físico, aún en medio de las dificultades que nos puede presentar el mundo, que es lo más seguro. Jesús dijo estas palabras: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo encontramos en Juan, capítulo 16, versículo 33. Él ha vencido al mundo. Él nos da una visión de lo celestial, de cómo Dios es el que gobierna y el que tiene el control de toda situación y de toda circunstancia en este mundo, y que muchas veces vamos a tener aflicciones, vamos a sufrir, pero a través de la fe nos podemos conectar con la dimensión donde está la voluntad de Dios, esa fe que nos lleva a nosotros a experimentar una paz genuina y un verdadero bienestar espiritual, emocional y físico. Ora conmigo. Padre eterno, este día te doy gracias por tu amor y por tu infinita bondad con que nos amas, Señor. Amado Rey, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido, Señor, que a esta hora, a través de esta palabra, hayas traído consuelo a todos aquellos que tienen incertidumbre, a todos aquellos que están desesperanzados
por ver las cosas que pasan en este mundo, Señor. Te pido que los fortalezcas, Señor, que avives el fuego en sus corazones, Señor. Padre, y también te pido por aquellas personas que están enfermas, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te pido que sanes a aquellos que están padeciendo enfermedad, Señor, de cualquier tipo, bendito Dios. Que seas tú restaurando su salud, bendito Rey. Que seas tocando allí donde están sus almas, sus vidas, bendito Dios, que sufren y que están afligidos, bendito Dios, en medio de las circunstancias de este mundo. Señor, yo te doy muchas gracias, yo te adoro, te alabo, te exalto, te bendigo, eterno Rey de gloria, y te doy muchas gracias en el glorioso, majestuoso, poderoso, eterno, sublime y santo nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Sigan escribiéndonos y no olviden visitar nuestro blog, donde encontrarán temas que les ayudarán a crecer en el camino hacia la plenitud de vida en Jesucristo. Bendiciones.